¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos al canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Hoglan Barrios y esto es Cócteles Populares. El día de hoy les traigo un cóctel increíble, muy tomado en casi todo el mundo, pero de origen italiano. Y acá en Argentina se toma a dos manos. Así que hoy te traigo el Aperol Spritz. Pero como ustedes saben, en este canal hacemos versiones. Así que si estás listo, ¡let's go! Dímelo. Lo primero que vamos a hacer es dos diferentes versiones. Una en vaso Collins o vaso highball clásico y otra en copa de vino tinto. La presentación cambia muchísimo y también las proporciones de lo que sería el espumante y el Aperol. Bien, para el primero o para ambos vamos a colocar bastante hielo hasta arriba. Bien, lo que va a cambiar son las proporciones. Acá tenemos un espumante, mientras que lo voy destapando quiero contarles algo importante. Este cóctel originalmente se debería de tomar con un espumante prosecco, ¿sí? Los espumantes prosecco son espumantes que tienen una denominación de origen. Ahora, si no tienes este espumante prosecco, lo puedes hacer con cualquier espumante que tú tengas disponible. Yo tengo acá un 900, que es un espumante bastante económico, pero muy rico. Fiesta. Entonces, para hacer el clásico, lo primero que se hace acá es agregar el espumante, ¿ok? ¿Cuánto le vamos a añadir de espumante? Bueno, serían 3 partes de espumante. Es decir, lo que más tiene el Spritz clásico sería espumante. Luego de que le agregamos el espumante, ahí le estaría faltando un poquito más. ¿Va? Luego del espumante vendría entonces el Aperol, ¿ok? En este caso le vamos a añadir 2 partes de Aperol. Bien. Y de último lo que llevaría sería un pequeño top de soda o más o menos como decir 10-15 mililitros de soda. Eso sería. Acá lo que vamos a hacer es tratar de mezclar un poquito la mezcla. Ahí, tuki. Y lo vamos a decorar simplemente con una rodajita de naranja. Ahí tenemos Spritz clásico. Ahora vamos a hacer el segundo. Para hacer el segundo se sirve de la misma manera, ¿ok? Se sirve el espumante, pero lo que vamos a hacer es, vamos a añadir menos espumante que en el pasado, ¿sí? Vamos a hacer el contrario. Vamos a añadir 2 partes de espumante. Luego vamos a añadir 3 partes de Aperol. Que acá ahorita se está tomando, digamos, partes iguales, pero a mí yo recomiendo que lo prueben de esta manera. El Aperol Spritz, pruébenlo más Aperol que espumante, ¿sí? De igual forma serían partes iguales, la manera como se prepara el Aperol Spritz, pero yo quiero que lo prueben de esta manera. Y lo último que le faltaría sería una parte de soda. Ahí. Luego removemos ligeramente, tratar de conservar la mayor cantidad de burbujas posibles. Y decoramos. ¿Con qué le vamos a decorar? Igual vamos a decorar con rodajita de naranja ahí adentro. Tuki. Y tenemos entonces nuestro Aperol Spritz. ¿Sí? Bueno, por último, pero no menos importante, vamos a probar cómo tomo yo el Aperol Spritz. A mí me gusta agregarle un detalle que probé en una fiesta y la realidad que me parece encantador. Sé que los dogmáticos de la coctelería me van a decir, estás matando el Aperol, ¿verdad? Pero a mí me gusta tomarlo así. ¿Sí? Así que ahí va. Vamos con el Aperol Spritz. Igual, hielito hasta arriba. Bastante hielito. Refrescamos. Vamos a añadir partes iguales de espumante y Aperol. Siempre el espumante de primero. Luego Aperol. Y acá
acá lo que a mí me gusta es no agregarle básicamente tanta soda, ¿sí? Porque creo que la soda pone aguado, ¿no? Es como que mejor si te vas a tomar soda, tómate soda con limón, ¿no? Apenitas. Entonces, acá lo que tiene de diferente este cóctel, ¿sí? Lo que tiene de especial es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a exprimir ahí mismo un chorrito de naranja, así con las manos. Ahí va, así, miren. Entonces, esto le da como una frescura, chicos, que es invaluable. Miren esto. Espectacular. Último. Una pielcita de naranja. Les presento el Aperol Spritz de su servidor, el Mentor. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas tres versiones te gustó más? Coméntame acá en la caja de comentarios o cuéntame qué manera te gustaría tomarlo a ti o cómo lo conoces tú. Si te ha gustado este video, suscríbete. Si te encantó, compártelo y nos vemos en el próximo Cócteles Populares. Dímelo.